Hola, bienvenidos una vez más aquí a Relatos en la Ventana. Hoy toca revisar a uno de los grandes clásicos del siglo XX. Se trata del norteamericano William Faulkner. William Faulkner nació a finales del siglo XIX, 1897 si no me equivoco, y falleció en 1962. Y entre medias, pues realizó una gran obra de pues, una veintena de novelas, un sinfín de relatos, escribió guiones cinematográficos y fue considerado en vida uno de los grandes renovadores de la novela norteamericana. Se lo define como literatura sueña, pero digamos que su fama trasciende a todo el mundo. En 1949 fue reconocido con el Premio Nobel de Literatura, también fue ganador del Premio Pulitzer 2 veces, ganó el National Book Award en Estados Unidos también 2 veces, es decir, fue uno de los más grandes escritores en vida y posteriormente su influencia siguió siendo tan alargada que yo creo que sigue hasta hoy en día. William Faulkner es considerado, como digo, uno de los más grandes escritores del siglo XX. Está tal vez pues ahí como en una especie de Olimpo junto con Virginia Woolf, James Joyce, Marcel Proust. Tal vez también podemos poner nosotros de nuestro lado los lectores en español a García Márquez y Borges, en los que, por cierto, tuvo mucha influencia. En 1940, Jorge Luis Borges tradujo al español su novela Las palmeras salvajes. Era la segunda traducción al español que se hacía, la primera en Latinoamérica, y eso produjo una gran influencia en todos los escritores de esa generación en todos los países de Latinoamérica. Esto es reconocido pues, por gente como Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa, dos premios Nobel también como Faulkner. Y sabemos perfectamente la influencia que estos dos grandes autores latinoamericanos tuvieron en toda su generación posterior en Latinoamérica. Es decir, que las ramificaciones de la influencia de Faulkner llegan, como digo, hasta hoy en día. Si nos ponemos a hablar de la biografía de Faulkner, creo que no nos daría el tiempo que tenemos en en este vídeo. Entonces, simplemente vamos a destacar algunas de sus novelas más conocidas, como Luz de Agosto, Mientras agonizo, Las palmeras salvajes, Absalón, Absalón. En fin, un montón de novelas que realmente marcaron a toda una generación de lectores. Y él también escribió muchísimos cuentos, muchos de ellos, pues como siempre os cuento de los escritores norteamericanos de la primera mitad del siglo XX, eran para publicar en revistas, lo que les daba a ellos unos ingresos mientras trabajaban en sus novelas. Y luego muchos de ellos cuentos pues, se reunían en varias colecciones de relatos. Esta fue la primera, aquí en español. Esta es una edición de 1944 de la editorial Corinto de Argentina, que se titula Victoria y otros relatos, pero que originalmente fue su primer libro de relatos de 1931 titulado Estos 13. En este se incluía el relato que voy a leer a continuación, que fue originalmente publicado en 1930 en la revista The Forum, y el título del relato es Una rosa para Emily. Cuando Miss Emily Grierson murió, toda nuestra ciudad fue al entierro. Los hombres, por una especie de afecto respetuoso a un monumento desaparecido. Las mujeres, impelidas más que nada por la curiosidad de ver el interior de su casa, que nadie había visitado en los últimos 10 años, a excepción de un viejo criado, que era jardinero y cocinero al mismo tiempo. Era una casa grande, cuadrada, de madera. En su tiempo había sido blanca. Estaba decorada de cúpulas, flechas y balcones tallados, en el estilo pesadamente frívolo del año 70, y se elevaba en la que fuera antaño nuestra calle más distinguida. Pero los garajes y las desmotadoras de algodón, usurpándolo todo poco a poco, habían hecho desaparecer hasta los nombres augustos de aquel barrio. Solamente subsistía la casa de Miss Emily, que elevaba su decrepitud terca y coqueta por sobre los carros de algodón y los surtidores de nafta. Y he aquí que Miss Emily había ido a reunirse con los representantes de aquellos augustos nombres en el cementerio amodorrado bajo los abetos, donde yacían entre las tumbas alineadas y anónimas de los soldados de la Unión y de los confederados muertos en el campo de batalla de Jefferson. En vida Miss Emily había sido una tradición, un deber y una preocupación. Algo así como una carga hereditaria que pesaba sobre la ciudad desde aquel día de 1894 en que el coronel Sartoris, el alcalde, aquel que lanzó el edicto prohibiendo a las negras aparecer en las calles sin delantal, la dispensara de pagar impuestos. Dispensa que databa desde la muerte de su padre y se entendía a perpetuidad. No es que Miss Emily aceptase nunca una caridad. El coronel Sartoris había inventado la complicada historia de cierto préstamo que el padre de Miss Emily hiciera al municipio y que el municipio, por razones económicas, prefería reembolsar de tal manera.
No había más que un hombre de la generación y con el cerebro del coronel Sartoris como para haber podido urdir semejante cosa, y no había sino una mujer que hubiera podido creerla. Cuando llegó la generación siguiente con sus ideas modernas y nombró a su vez alcaldes y concejales, este arreglo suscitó algunos descontentos. El 1 de enero enviáronle un formulario de impuestos. Llegó febrero sin aportar respuesta. Le mandaron una carta oficial rogándole que pasara, cuando lo juzgase bien, por las oficinas del sheriff. A la semana siguiente, el mismo alcalde le escribió ofreciéndose a ir a su casa o a mandarla a buscar en coche. En contestación recibió una esquela escrita en un papel de forma arcaica, con letra corriente y menuda en tinta vieja, en la que ella le decía que no salía para nada. Devolvía el formulario de impuestos, sin comentarios. El consejo reunióse en sesión extraordinaria. Una delegación se trasladó a su morada y llamó a aquella puerta que visitante alguno había franqueado desde que, 8 o 10 años atrás, Miss Emily dejara de dar lecciones de pintura sobre porcelana. El viejo negro hizo entrar a los delegados en un vestíbulo oscuro, cuya escalera se perdía hacia arriba en una sombra aún más profunda. Reinaba allí un olor a polvo, a cosa que no se utiliza, un olor a cerrado y a humedad. El negro les condujo al salón. Sus muebles eran pesados, los asientos estaban tapizados de cuero. Cuando el negro descorrió las cortinas de una de las ventanas, vieron que el cuero estaba agrietado, y cuando se sentaron, una ligera nube de polvo subió perezosa alrededor de sus muslos, y en lentas volutas los átomos se elevaron en el único rayo de sol. Junto a la chimenea, sobre un caballete de un dorado ya opaco, había un retrato a lápiz del padre de Miss Emily. Se levantaron cuando ella entró. Era bajita y gruesa, estaba vestida de negro, con una fina cadena de oro que le descendía hasta el talle y desaparecía en su cintura, y se apoyaba en un bastón de ébano con pomo de oro mate. Su osamenta era menuda y frágil. Quizá por eso, lo que en otra mujer no hubiera sido sino robustez, en ella era obesidad. Parecía inflada, como si fuera un cadáver que hubiera permanecido demasiado tiempo en un agua estancada, y hasta tenía la tez lívida. Sus ojos, perdidos en los mofletes de su cara, semejaban dos trocitos de carbón hundidos en una bola de sebo, mientras los paseaba de un rostro al otro, escuchando el requerimiento de sus visitantes. No les invitó a sentarse. Se limitó a esperar de pie en el umbral, tranquilamente, a que el portavoz dejase de hablar, balbuciente. Los visitantes pudieron oír entonces el tic-tac del reloj invisible sujeto a la cadena de oro. Su voz fue seca y fría. No tengo impuestos que pagar a Jefferson. El coronel Sartoris me lo explicó. Quizá alguno de ustedes podrá consultar los archivos municipales para que todos sepan a qué atenerse. Pero si ya lo hemos hecho, nosotros somos las autoridades de la ciudad, Miss Emily. ¿No ha recibido usted una comunicación del sheriff firmada de puño y letra? Sí, he recibido un papel, contestó Miss Emily. Quizás se crea el sheriff. Yo no tengo que pagar ningún impuesto a Jefferson. Pero no hay nada que lo pruebe en los libros. Es necesario que nosotros vean al coronel Sartoris. Yo no tengo que pagar ningún impuesto a Jefferson. Pero, Miss Emily, vean al coronel Sartoris. Hacía casi 10 años que el coronel Sartoris había muerto. Yo no tengo que pagar ningún impuesto a Jefferson, volvió a repetir. Tobías. El negro apareció. Acompaña a estos señores. Así fueron vencidos, categóricamente, como lo fueran sus padres 30 años atrás con respecto al olor. Esto sucedió 2 años después de la muerte del padre de Miss Emily y poco tiempo después que su pretendiente, aquel que nosotros creíamos que iba a casarse con ella, la abandonara. Después de la muerte de su padre, ella salió poco, muy poco. Después de la partida de su pretendiente, puede decirse que no se la volvió a ver más. Algunas señoras tuvieron la temeridad de ir a visitarla, pero no fueron recibidas, y alrededor de la casa no hubo desde entonces más señal de vida que el negro, joven en esa época, que entraba y salía con una cesta de mercado. Como si un hombre, quien quiera que sea, pudiera gobernar una cocina, decían las señoras. Por supuesto, nadie se sorprendió cuando el olor se dejó notar. Fue como un nuevo lazo entre el mundo prolífico y grosero y los grandes y poderosos Grierson. Una vecina fue a quejarse al alcalde, el juez Stevens, que frisaba entonces en los 80 años. «¿Pero qué quiere usted que yo le haga, señora?» «Mándele un aviso para que eso no siga», repuso la mujer. «¿Hay o no hay ley?» «Estoy seguro de que no será necesario», dijo el juez. «Será sin duda, simplemente, una serpiente o una rata que su negro habrá matado en el patio. Yo se lo diré». Al día siguiente recibió otras 2 quejas. Una de ellas emanaba de un hombre que se presentó, tímido y suplicante. «Es absolutamente necesario hacer algo, señor juez. Por nada del mundo querría yo molestar a Miss Emily, pero es indispensable que hagamos algo».
Esa tarde el consejo se reunió. 3 barbas grises y un hombre joven, miembro de la nueva generación. Es muy simple, dijo este. Hágale pedir que limpie en su casa. Dele un plazo para hacerlo, y si no... Dios me libre, señor, prorrumpió el juez Stevens. ¿Pretende usted que vayamos a decirle en su cara a una dama que huele mal? Entonces, a la noche siguiente, un poco antes de las 12, 4 hombres atravesaron el césped de Miss Emily y como ladrones rondaron alrededor de la casa, oliendo los cimientos de ladrillo y los respiraderos del sótano, en tanto que uno de ellos, con una bolsa al hombro, hacía regularmente el ademán del sembrador. Hundieron la puerta del sótano que espolvorearon de cal, así como todas las dependencias. Cuando volvían sobre sus pasos a por el césped, vieron que una ventana, hasta entonces a oscuras, se hallaba iluminada. Miss Emily estaba sentada junto al alféizar, a contraluz, erguida inmóvil como un ídolo. Atravesaron silenciosos el césped y se deslizaron en la sombra de las acacias que bordeaban la calle. Al cabo de una quincena, el olor desapareció. Fue entonces cuando la gente empezó a tener lástima de ella. Los vecinos que recordaban como la vieja Mrs. Wyatt, su tía abuela, terminó por volverse loca, consideraban que tal vez los Grierson se creyeran demasiado superiores por ser quienes eran. Jamás hubo joven casadero bueno para Miss Emily. Nosotros los imaginábamos frecuentemente como personajes de un cuadro. En el fondo, Miss Emily, esbelta, vestida de blanco. En primer plano su padre, dándole la espalda, perniabierto, una fusta en la mano, ambos enmarcados por el dintel de la puerta de entrada abierta de par en par. Así cuando ella alcanzó la treintena sin estar casada, no digo que eso nos regocijó, pero sé que nos sentimos un poco vengados. Ni aun con casos de insania en la familia ella habría rechazado a todos los pretendientes si se hubieran presentado en realidad. A la muerte de su padre corrió el rumor de que la casa era todo cuanto le quedaba, y en cierto modo las gentes no sintieron contrariedad. Por fin podrían compadecer a Miss Emily. Sola y en la miseria, se humanizaba. Ahora ella también conocería esa vieja alegría y esa vieja desesperación de un centavo de más o de menos. Al día siguiente de la muerte de su padre, todas las señoras se aprestaron a ir a verla para ofrecerle ayuda y condolencias, como es la usanza. Miss Emily las recibió en la puerta, vestida como de costumbre y sin la menor huella de pesar en el rostro. Les dijo que su padre no había muerto. Lo repitió durante 3 días, en tanto que los sacerdotes venían a verla, así como los médicos, en la esperanza de que la decidirían a dejarles disponer del cuerpo. Exactamente cuando iban a recurrir a la ley y a la fuerza, Miss Emily cedió y enterraron a su padre a toda prisa. Nadie dijo entonces que estaba loca. Nosotros creíamos que ella no podía obrar de otra forma. Recordábamos a todos los jóvenes que su padre ahuyentara, y sabíamos que encontrándose sin nada, ella tendría que aferrarse a aquel que la había desposeído, como sucede habitualmente. Estuvo mucho tiempo enferma. Cuando volvimos a verla tenía los cabellos cortos, lo que le daba la apariencia de una muchacha y le otorgaba una vaga semejanza con los ángeles de los vitrales de una iglesia, un algo de trágico y de sereno. El municipio de la ciudad acababa de aprobar los contratos para la pavimentación de las calzadas y durante el verano que siguió a la muerte de su padre se iniciaron los trabajos. La sociedad de construcciones llegó con sus negros, sus mulas, sus máquinas y un capataz llamado Homer Barron, un yanqui mocetón moreno y resuelto, de voz tonante y ojos más claros que su tez. Los niños le seguían en pandilla para oír sus invectivas contra los negros que cantaban acompasadamente mientras levantaban y bajaban sus picos. No tardó en conocer a todo el mundo en la ciudad. Cada vez que se oían grandes carcajadas en la plaza, estábase seguro de que Homer Barron se hallaba en el centro del grupo. No tardamos en verle la tarde del domingo pasearse con Miss Emily en el cabriolet del alquilador de coches con sus ruedas amarillas y su par de caballos bayos. De buenas a primeras nos alborozó al ver que Miss Emily tenía ahora un objeto en la vida, porque todas las señoras decían, naturalmente, una Grierson no se vinculará nunca seriamente a un norteño, a un jornalero. Pero había otras, más entradas en años, que decían que hasta el mismo pesar no debía hacer olvidar a una gran dama que noblesse oblige, sin denominar a eso noblesse oblige. Se concretaban a decir, pobre Emily, sus parientes deberían venir a su lado. Tenía parientes en Alabama, pero su padre habíase disgustado otrora con ellos, a raíz de la sucesión de la anciana Mrs. Wyatt, la insana, y las 2 familias habían dejado de verse. Nadie había venido ni siquiera al entierro, y tan pronto como las viejas hubieran dicho «pobre Emily», se empezó a susurrar. «¿Cómo? ¿Usted en realidad cree que...?» «Claro que sí. ¿Por qué otra razón querría usted que...?» Esto detrás de las manos.
crujidos de seda y de satén que se precipitaban para atisbar, por detrás de las celosías cerradas sobre el sol de las tardes dominicales, el tronco de caballos bayos que pasaban con su ligero y suave clop clop. Pobre Emily. Llevaba la cabeza bastante alta, inclusive entonces cuando nosotros creíamos que ya había claudicado. Hubiérase dicho que exigía más que nunca que se reconociera la dignidad asida a la última de los Grierson. Parecía que esa pizca de vulgaridad terrestre no hacía sino afirmar todavía más su impenetrabilidad. Y fue lo mismo que cuando ella compró la muerte para las ratas, el arsénico. Hacía ya más de un año desde que se comenzara a proferir pobre Emily, y ello sucedió mientras sus dos primas habitaban con ella. Quiero veneno, dijo al droguero. Tenía entonces más de 30 años. Era todavía esbelta, aunque más flaca que de costumbre, con ojos negros, fríos y altaneros, en un rostro cuya piel se distendía hacia las sienes y en derredor de los ojos, como parecería que debe ser el rostro de un guardián de faro. Quiero veneno. Bien, Miss Emily, ¿qué clase de veneno? ¿Para ratas o algo así? Le recomiendo. Quiero el mejor que usted tenga. Poco me importa cuál. El droguero enumeró algunos. Matarían a un elefante, pero lo que usted quiere es arsénico, dijo ella. ¿Es bueno? Arsénico. Naturalmente, Miss Emily. Sin embargo, lo que usted desea, yo quiero arsénico. El droguero la miró. Ella le miró de hito en hito, enhiesta, el rostro como una bandera desplegada. Claro, claro, dijo el droguero. Si es eso lo que usted desea. Ahora bien, la ley exige que usted diga qué empleo piensa darle. Miss Emily se contentó con clavar en él sus ojos, la cabeza hacia atrás para poder mirarle más fijamente, a tal punto que el hombre apartó la vista y fue a buscar el arsénico que envolvió. El pequeño mandadero negro le trajo el paquete al mostrador. El droguero no reapareció. Cuando llegada a su casa ella abrió el paquete, vio que habían escrito sobre la caja, bajo la calavera y las tibias en cruz, para las ratas. Por supuesto, al día siguiente todo el mundo decía, Miss Emily va a matarse, y considerábamos que era lo mejor que podía hacer. Al principio de sus relaciones con Homer Barron nosotros habíamos dicho, va a casarse con él. Más tarde dijimos, ella terminará por decidirle. Porque el mismo Homer había hecho notar, le gustaba la compañía de los hombres y se sabía que bebía con los socios más jóvenes del Elks Club, que él no era hombre para casarse. Más tarde dijimos, pobre Emily, a través de las celosías, cuando ellos pasaban el domingo por la tarde en el cabriolet deslumbrante. Miss Emily, alta la cabeza, y Homer Barron, el sombrero sobre la oreja, el cigarro entre los dientes, las riendas y la fusta en un guante amarillo. Entonces algunas señoras principiaron a decir que aquello era una vergüenza para la ciudad y un mal ejemplo para la juventud. Los hombres no osaron intervenir, pero por último las mujeres obligaron al pastor Bautista, la familia de Emily era episcopal, a que fuese a verla. El pastor jamás quiso revelar lo sucedido en el transcurso de aquella entrevista, pero se negó a volver. Al domingo siguiente salieron nuevamente en coche y un día después la esposa del pastor escribió a los parientes de Emily en Alabama. Ella tuvo pues de nuevo a la familia bajo su techo y todo el mundo se aprestó a seguir los acontecimientos. De buenas a primeras no sucedió nada. Luego estuvimos convencidos de que iban a casarse. Supimos que Miss Emily había ido a la joyería y encargado un neceser de tocador para hombre, con las iniciales HB grabadas en cada pieza. 2 días después supimos que había comprado un ajuar completo de hombres, comprendido un camisón, y nos dijimos, se han casado. Estábamos verdaderamente contentos, porque las dos primas eran aún más Grierson que cuando Miss Emily lo fuera nunca. No nos sorprendimos, pues, cuando luego de que las calles quedaron terminadas, Homer Barron se marchó. Hubo un poco de desencanto porque ello se hubiese producido sin el regocijo público, pero creímos que se había ido para preparar el traslado de Miss Emily o para permitirle que ella se librase de sus primas. La nuestra era entonces una verdadera cábala y todos nos sentíamos aliados de Miss Emily para ayudarla a desembarazarse de sus primas. Lo cierto es que al cabo de una semana ellas partieron, y conforme lo supusiéramos, no habían transcurrido 3 días cuando Homer Barron estuvo de regreso en nuestra ciudad. Un vecino vio al negro hacerle entrar por la puerta de la cocina, una tarde, al anochecer. Nunca más volvimos a ver a Homer Barron, y durante un tiempo tampoco a Emily. El negro entraba y salía con su cesta de provisiones, pero la puerta principal permanecía cerrada. De vez en cuando la veíamos por un momento junto a su ventana, como aquella noche en que los hombres fueron a desparramar cal a su casa. Pero durante más de 6 meses no apareció en las calles. Comprendimos que eso era de esperar, como si aquel aspecto del carácter de su padre, que tan a menudo contrarió su vida de mujer, hubiera sido demasiado virulento, demasiado furioso para morir.
Cuando volvimos a ver a Miss Emily, habíase tornado obesa y sus cabellos encanecían. En los años siguientes los cabellos eran cada vez más grises, hasta el momento en que al cobrar un color de gris acero, pimienta y sal, no cambiaron más. El día de su muerte, a los 74 años, estos cabellos eran todavía de ese gris acero vigoroso, como los de un hombre activo. A partir de esa época su puerta quedó cerrada, salvo durante un periodo de 6 o 7 años, cuando, frisando ella en los 40, daba lecciones de pintura sobre porcelana. Instaló en uno de los cuartos del entresuelo un taller a donde las hijas y las nietas de los contemporáneos del coronel Sartoris le fueron enviadas, con la misma regularidad e idéntico espíritu con que eran mandadas a la iglesia el domingo, con una moneda de 50 centavos para el cepillo limosnero. Por ese entonces fue eximida de pagar impuestos. La nueva generación tornóse el pilar, el alma de la ciudad, y las alumnas del cuerpo de pintura crecieron, se dispersaron y no le enviaron a sus hijas con las cajas de colores, los pinceles fastidiosos y las imágenes recortadas de los periódicos femeninos. La puerta se cerró detrás de la última alumna y quedó clausurada definitivamente. Cuando la ciudad obtuvo la distribución gratuita del correo, Miss Emily fue la única en negarse a poner un número encima de su puerta y colocar un buzón. Resultó inconmovible. Todos los días, todos los meses, todos los años, veíamos al negro ir y venir, cada vez más canoso, cada vez más encorvado, entrando y saliendo con su cesta de mercado. Cada mes de diciembre se le enviaba un aviso de impuestos que el correo nos devolvía a la semana siguiente con la mención rechazado. De tanto en tanto la divisábamos junto a una de las ventanas del entresuelo, evidentemente había cerrado el primer piso, semejante al torso esculpido de un ídolo en su nicho. Y jamás sabíamos si nos miraba o si no nos miraba. Y pasó así, de generación en generación, reverenciada, inevitable, impenetrable y perversa. Y luego murió. Cayó enferma en la casa colmada de sombras y de polvo, y con la única ayuda de su negro achacoso. Ni siquiera supimos que había enfermado. Hacía mucho tiempo ya que habíamos renunciado a conseguir informaciones del negro. Él no hablaba a nadie, probablemente ni siquiera a ella misma, porque su voz, a fuerza de no ser utilizada, habíase tornado ronca y apagada. Miss Emily murió en una de aquellas habitaciones del entresuelo, en una cama de nogal macizo, adornada con una cortina, su cabeza gris levantada por una almohada amarilla y descolorida por el tiempo y la falta de sol. El negro vino a la puerta a recibir a la primera de las señoras, las hizo entrar con sus voces ensordecidas y cuchicheantes, con sus miradas rápidas y furtivas, luego desapareció. Atravesó toda la casa, salió por detrás y no se le volvió a ver nunca más. Las dos primeras llegaron enseguida. Dispusieron el entierro para el segundo día. Toda la ciudad acudió a mirar a Miss Emily bajo una masa de flores compradas. El retrato a lápiz de su padre soñaba con expresión profunda sobre el féretro. Las mujeres bisbiseaban, macabras. Y en la galería y en el césped, los ancianos señores, algunos de ellos con sus uniformes bien acepillados de confederados, hablaban de Miss Emily como si ella hubiera sido contemporánea suya, figurándose que habían bailado con ella, que tal vez la cortejaran, confundiendo el tiempo y su progresión matemática, como hacen los viejos para quienes el pasado no es un camino que disminuye, sino más bien una vasta pradera que el invierno jamás alcanza, columbrada por el estrecho cuello de botella de los últimos 10 años. Nosotros sabíamos que en el primer piso había una habitación que estaba sin abrir desde hacía 40 años y cuya puerta sería menester derribar. Esperamos para abrirla a que Miss Emily fuese honorablemente sepultada. Bajo la violencia del golpe, cuando se echó abajo la puerta, la habitación pareció llenarse de un polvillo penetrante. Hubiérase dicho que un sudario tenso y acre estaba desplegado sobre todo cuanto se hallaba en aquel aposento adornado y amueblado como para unos esponsales, sobre las cortinas de damasco de una rosa marchita, sobre las pantallas rosadas de las lámparas, sobre el tocador, sobre los delicados objetos de cristal, sobre las piezas del neceser con su reverso de plata opaco, tan opaco que el monograma se había oscurecido. El traje estaba cuidadosamente doblado sobre una silla, bajo la cual yacían los calcetines y los zapatos. El hombre estaba acostado en la cama. Durante largo rato permanecimos allí, inmóviles, contemplando su rictus profundo y descarnado. Veíase que durante un tiempo el cuerpo había debido de reposar en la actitud del abrazo, pero el gran sueño que siguió al amor, el gran sueño que logró hasta conquistar a la mueca del amor, habíale engañado. Lo que restaba de él, descompuesto bajo lo que quedaba del camisón, se había tornado inseparable del lecho en que yacía, y sobre él, como sobre la almohada del lado suyo, reposaba aquella capa lisa de polvo tenaz y paciente. Solo entonces percibimos la impronta de una cabeza en la otra almohada.
Uno de nosotros tomó de esa almohada algo, y al inclinarnos, en tanto que el fino, el impalpable polvo nos llenaba la nariz con su acre sequedad, vimos que era un cabello largo, un cabello grisáceo. Este es el relato Una rosa para Emily de William Faulkner. Espero que os haya gustado.